Buen día, gloriosa mañana, domingo de resurrección. Jesucristo venció la muerte, Él vive para siempre. Estamos alegres en el Señor celebrando un día como este. El Señor se levantó de la tumba, Él resucitó, la piedra fue removida. Los ángeles estuvieron ahí para dar el anuncio a los que fueron a visitar ese lugar creyendo que encontrarían el cuerpo del Maestro, pero Él ya no estaba ahí, ya se había levantado. Qué noticia tan gloriosa, qué verdad tan poderosa, qué libertad tenemos en Dios para celebrar este domingo que Jesucristo se levantó de la muerte. Gloria damos al unigénito de Dios, al Salvador de la humanidad. Usted y yo estamos agradecidos. La iglesia celebra a nivel global en esta mañana la resurrección de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Qué bendita la esperanza que Él vendrá por su iglesia a recogernos algún día y que estemos preparados. Qué mañana tan bendita, qué clima tan especial Dios nos ha regalado para poder celebrar este domingo, el domingo 12 de abril del 2020, la resurrección de Jesucristo, su victoria sobre la muerte. Lo que escribía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está? Bendito sea el Señor, que Él venció y venció por nosotros. Por eso nosotros en Él somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos ha amado. Y nosotros respondemos a ese amor celebrando esta mañana y llevándole este mensaje glorioso de parte del Señor en el nombre de Jesús. Aquí estamos ante la Escritura para leerle un poco acerca de la resurrección de Jesús en la Biblia. Usted puede tomar su Biblia este día o mientras sigue otras transmisiones y también recordar y reflexionar y alegrarse por la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra del Señor y nos encomendamos a ti. Espíritu Santo, háblanos, habla a la iglesia, revélanos lo que está escrito, ayúdanos y enséñanos, Espíritu Santo, y dirígenos a verdad y a justicia en esta mañana gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy en Juan capítulo 20. Hay una expresión que dice primero las damas, las mujeres vieron a Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de este pasaje en Juan capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana saliendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahorita le voy a explicar eso. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ve esta otra escena. Jesús se aparece a María Magdalena. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya no estaba. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Y Jesús le dijo, María.
Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Oh, qué bendita experiencia. Tenía que ser una mujer, tenía que ser María Magdalena, aquella de la que Jesús había sacado demonios, aquella que lo había ungido para la sepultura en aquel convivio con la gente. Usted recuerda ese pasaje. ¿Sabe qué? Jesús vuelve el dolor en alegría, la tristeza en gozo. Él cambia. Donde Jesús aparece, las cosas ya no pueden seguir igual. Donde una vida está Jesucristo, la vida es ahora una nueva criatura, una nueva experiencia, un nuevo caminar, un nuevo sentir, un nuevo pensar, aún un nuevo hablar. Pero estas experiencias de los discípulos de Jesús, ese domingo de resurrección, esa confusión que habían vivido los días previos, la crucifixión, el juicio injusto, todo eso que revisábamos en el pasaje de las 7 palabras en las emisiones pasadas, yo quisiera que usted y yo también nos diéramos cuenta el lado humano de los discípulos, porque lo tuvieron igual que usted y yo. Fíjese, estaba leyendo mientras preparaba este mensaje para esta mañana de aquellas personas que producen documentales de la vida silvestre o de las vidas de los animales, como algunos de ellos experimentados en eso, dicen que, por ejemplo, los lobos, cuando están alegres, ellos muestran su alegría levantando sus colas, caminando alegres, retozando, brincando sobre la hierba o sobre la nieve, según el pasaje donde se encuentren. Y cuando uno de la manada muere, dicen que los lobos lo lloran por un tiempo, lo lloran mucho tiempo. Y de hecho pasan mucho tiempo, algunos días en el lugar donde falleció ese miembro de la manada y ahí muestran su dolor, aullando tristemente, lastimeramente, bajando sus cabezas y sus colas y ahí es como si lo estuvieran, digamos, doliendo y despidiendo. En el caso de estas escenas, y lo refiero precisamente porque también el dolor es una experiencia humana, es un asunto de que nos agobia, nos apesumbra, nos envuelve, nos hace sufrir. El dolor es una experiencia que todos hemos pasado, tal vez el dolor más fuerte es la pérdida de un ser querido o el dolor de una esperanza atesorada. Fíjese que María Magdalena en este caso lo vivió, lo experimentó. María Magdalena ah, había caminado con Jesús y con otras mujeres le habían servido, habían estado con ellos, habían viajado juntos, habían estado presentes allí en la mera tarde que Jesús moría frente a la cruz. Ahí estaban algunas de las mujeres junto a los discípulos también. Habían convivido y habían estado hasta allí, pero la cruel cruz los separó de Jesús. Habían perdido, habían sufrido esa escena. eh, Aquella mujer, María Magdalena, había sido la que fue mal entendida o mal interpretada cuando se dijo de ella al derramar el perfume del alabastro y ungir al Señor Jesús para la sepultura. Y Jesús la defendió y se puso por ella y dijo, este testimonio va a quedar por ella, donde se predica este evangelio se le va a recordar, por eso lo estamos recordando esta mañana. Y en esta escena del sepulcro y preguntando dónde estaba y aún viendo a los ángeles y aún esos detalles de haber confundido a Jesús con el hortelano y preguntarle dónde está, allí vemos un lado humano de sufrimiento, porque mientras se sufre a veces el dolor no nos permite pensar claramente y podemos confundir una cosa con otra, pero otra vez lo repito, donde Jesús aparece, las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Usted se puede imaginar la experiencia, el sentimiento de María al no encontrar a Jesús muerto, sino vivo, al encontrarlo resucitado, al verlo de nuevo hablando y oír su voz. Dice que al principio no lo reconoció.
hasta es natural que eso hubiera pasado en un momento como el que estaba aconteciendo entre ella y el Señor, pero lo reconoce cuando le dice su nombre. María le dice, y ella reacciona y le dice, Maestro, eres tú, y inmediatamente ella supo quién era. El dolor se convirtió en alegría, en gozo. Ella tenía ahora unas buenas nuevas que compartir y por eso fue con los discípulos. Y la expresión que acabamos de leer en Juan 20:18 es, he visto al Maestro, yo lo he visto, no me lo platicaron, yo lo experimenté. La misma impresión o la misma estación o la misma sentimiento y sensación que ahora los que conocemos a Jesús tenemos. He visto al Señor, lo he visto, no me lo han platicado, lo he experimentado, Él ha estado conmigo, me ha hablado, he escuchado mi nombre, Él me ha hablado por mi nombre, Él ha tenido comunión conmigo y la sigue teniendo, y lo mismo hace con la iglesia. Él es el esposo que la iglesia, nosotros los hijos de Dios en el mundo entero, estamos esperando su venida en gloria y podemos emocionarnos y podemos glorificar su nombre y podemos bendecirle. Qué glorioso el tiempo, el momento, el lugar donde Jesús tuvo un encuentro con nosotros y nosotros con Él a rendirle nuestras vidas. Él vino a nacer en nuestras vidas, se nos apareció, se nos manifestó. El sol de justicia trajo salvación para nosotros. Qué bendita la gracia de Dios sobre sus hijos y sus hijas, sobre la iglesia, sobre la humanidad entera. La salvación fue para todos. La salvación fue para todos. María en ese momento, su tristeza se cambió en gozo. Su lamento en baile, como dice el Salmo 30. No tengo tiempo para leérselo, pero le recomiendo la lectura del Salmo 30. Cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto, cantaré a ti, gloria mía, no estaré callado. Celébrelo, publíquelo, coméntelo en el nombre de Jesús. El detalle cuando en el versículo 7 de Juan 20 que leíamos hace un momento, donde el sudario estaba puesto a un lado, enrollado en un lugar aparte, tiene una enseñanza muy especial. Mientras Jesús crecía, estaba bajo la autoridad de sus padres. Usted recuerda de los 12 años cuando él estaba en el templo y les dijo, ¿no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y luego les estaba sujeto, dice, les estaba sujeto. El estarle sujeto tiene que ver con los negocios del Padre, de Dios. El que un hijo esté sujeto a su padre. El que una esposa esté sujeta a la esposa, al esposo, y viceversa, sumisos los unos a los otros. Son asuntos del Padre, la sumisión son asuntos del Padre. Aún nosotros los pastores tenemos una autoridad también no solo en el cielo, sino en la tierra. Tenemos pastores a los cuales someternos y hacerles caso. Alguien que no se somete difícilmente puede ser alguien obediente. Muchas veces la falta de sumisión es un problema de rebelión también. Pero quisiera referirlo y solamente lo solté como una frase, eso que acabo de decir. La gente que no se somete tiene problemas con la autoridad. Pero aquí el asunto del sudario, volviendo a ese punto, es porque Jesús entre los 12 años y los 30 de su manifestación, cuando fue bautizado por Juan Bautista en el río Jordán, estuvo sujeto a sus padres, trabajaba con ellos. Su ocupación era ser carpintero, por eso le decían que era el carpintero y por su oficio le conocían. Aquí María lo identifica como el maestro porque fue el oficio que le reflejó hacia ella, pero mientras Jesús estaba sujeto a sus padres, el oficio le era carpintero. Y el asunto del sudario era también no solo para la sepultura, pero era algo que los carpinteros usaban en su cabeza, un sudario o una manera de cubrirse para que las gotas de sudor mientras trabajaban no cayeran sobre la madera en la que estaban trabajando. Jesús no era cualquier carpintero, seguramente hacía los muebles más hermosos que podían encargarse para ser lucidos en algún hogar. De tal manera que el asunto de este detalle del sudario que quiero recalcar en esta hora es porque la obra ya había estado terminada. ¿Recuerda usted la palabra consumado es? Eso en el sudario representa
cuando un carpintero estaba trabajando con un encargo que le habían hecho de algún mueble en su taller y el cliente podía venir a recogerlo, a buscar a ver si ya estaba listo y la señal que el carpintero ponía es precisamente que su sudario lo ponía en un lugar aparte para decir, ahora sí ya está terminado. Qué interesante detalle. Se lo dejo como un detalle de lo que el Señor Jesús dejó en la tierra y nos impresiona la manera tan disciplinada, tan digna, tan noble de decir, la muerte fue vencida. La muerte fue vencida. Ustedes no van a batallar con la muerte. Yo ya luché, ya vencí sobre ella. La obra está terminada. Por eso resucito y ahora me manifiesto a ustedes. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente, el que se humilló, del cual se dice en Efesios que él no vio el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló por nosotros. Y entonces Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Usted y yo, este domingo de resurrección, declaramos que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bendita mañana, qué bendito domingo de resurrección para celebrar que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, bendiga al Señor, gócese con Él y en el nombre de Jesús esta mañana reciba la bendición de Dios sobre su vida, disfrute y pase ese tiempo con su familia y comparta con aquellos que necesitan de conocer al Dios que le habita, al Señor que gobierna sobre su vida. Iglesia, no te calles, no te quedes callada, habla con autoridad, ora con autoridad, intercede por otros en el nombre de Jesús, adora al que vive por los siglos y disfruta la comunión con Dios desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Le bendigo declarando sobre usted toda bendición de los cielos sobre la tierra. El mejor trigo Dios ha prometido para sus hijos. Y ahora usted y yo estamos disfrutando un domingo de resurrección como el que no habíamos vivido antes. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Nos veremos en una próxima emisión y estamos al pendiente y en comunicación con ustedes. Permítame entregarle la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios le bendiga. Estamos en comunicación. Tenga paz. Guarde su paz en el Señor. Amén.